Me presento, soy Aide Costa y os voy a explicar el por qué, junto con Beatriz González y Fruitos Richarte, estamos aquí hoy con vosotros. Bien, como muchos sabréis, en 2013, 1.500 jueces y juezas sustitutas y magistrados suplentes, después de haber sido abusados durante años por la administración pública, nos quedamos en un limbo jurídico, en el que no nos daban trabajo, pero tampoco nos dejaban trabajar. Juezas como Dolores, por ejemplo, con 20 años de nombramientos sucesivos, o yo misma, con 9 años de jueza sustituta, entre los cuales me pasé 4 años en una misma plaza, en una concatenación de sustituciones. En ese momento, cuando nos encontramos en este limbo jurídico, decidimos demandar al Estado. Y como bien sabréis también, en única instancia, no tan solo nos desestimaron la demanda, sino que no nos permitieron acudir a Europa mediante la cuestión prejudicial que pedimos que se planteara. Esa demanda nos la desestimaron sucintamente porque entendían que como el llamamiento era para sustituciones, pues no había causa objetiva alguna. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La base de la desestimación de esa demanda queda superada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo del 2020. Cierro el paréntesis. En ese momento, los jueces sustitutos seguimos nuestra lucha en el Constitucional, en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y vimos desestimadas nuestras demandas todas, ya lo sabéis. Pero en realidad nuestra demanda no murió aquí, sino que pervivió en las demandas de otros empleados públicos y finalmente pasó. Pasó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo del 2020. Y sí, y nos dio la razón. Y estimó que los motivos de urgencia, y leo literalmente, no se pueden considerar razones objetivas y no impiden al empleador que se trate de dar respuesta mediante esas renovaciones a necesidades permanentes y estables en materia de personal. Y es esta sentencia, junto con la respuesta de la Comisión Europea que obtuvimos de varias denuncias abiertas por abuso de temporalidad en el sector público, y podéis ver, luego os lo pongo si acaso, el EU Pilot 8422/16 MPL o CHAP 2013-01917. Es en esta respuesta de la Comisión Europea en la que se desmonta la doctrina del Tribunal Supremo en relación a los jueces sustitutos, lo que decíamos antes. Bien, la sentencia del 19 de marzo, la respuesta de la Comisión Europea y también el hecho de que se quiera reformar el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, nos ha hecho reunir nuevamente, es que oigo un ruido por ahí, nos ha hecho reunir nuevamente fuerzas para que, junto con Beatriz González, que fue nuestra abogada pionera en la reclamación de los derechos de los empleados públicos, continuemos el camino que iniciamos en 2013 y pongamos a vuestra disposición, a disposición del resto de empleados públicos en abuso de temporalidad, nuestra expertise para continuar también a través de Origin Lex nuestra lucha. Y eso porque hemos sabido siempre que tenemos razón y porque nos ampara el derecho y porque aunque no lo quieran reconocer aún los tribunales españoles, vamos a seguir luchando. Y me vais a preguntar o me vais a decir, sí, estamos teniendo sentencias desestimatorias, no os voy a engañar. Pero los tribunales españoles no pueden mirar siempre a un lado y tendrán que aceptar finalmente la primacía del derecho comunitario y asumir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión. Y estamos aquí porque ahora es el momento y porque a partir de todo esto hemos unido estas fuerzas con Beatriz y con Fruitós y vamos a continuar la lucha y os vamos a explicar un poquito cuáles son las vías y qué es lo que pensamos hacer para todo esto. Así que os dejo con mis compañeros, con Beatriz González y con Fruitós Richarte, que van a continuar un poquito explicando
de qué va todo esto. Muchas gracias a todos. No se le oye. Espera. A ver si ahora. Frutos, ¿has apagado el audio? Lo Sí. tienes que encender. Ahora sí. Es que había apagado el audio porque aquí de vez en cuando se oye algún ruido, no pasa nada. No os asustéis. Bueno, yo soy Fruitos Richarte. Algunos me conocéis por Twitter porque siempre intento animar el tema. Y la verdad retomo un poco lo que ha comentado ahora Aide. ¿Y por qué hemos vuelto? Bueno, hemos vuelto porque teníamos muchas esperanzas e ilusiones con las cuestiones previas del 19 de la sentencia que al final se dictó, la sentencia de San José, del 19 de marzo de este año. Y la verdad es que estamos quedando un poco decepcionados con la reacción que está teniendo la judicatura y los tribunales y los jueces en España. Hemos visto alguna victoria del colectivo importante, alguna victoria que se ha quedado a medias por distintas razones, pero también vemos bastantes derrotas o bastantes goles en contra. Eso nos ha afectado porque creíamos que quizás no creíamos que fuera definitivo, pero sí muy importante la sentencia, y vemos que la judicatura, especialmente el Tribunal Supremo, se está revolviendo un poco sobre sus teorías una y otra vez. Eso nos ha hecho volver, además de que vamos a iniciar una acción, las acciones de los jueces sustitutos, pero eso ya es un tema muy... Por aquí veo algún compañero y alguna compañera que se ha conectado, y me alegro y la saludo, pero eso es un paquete muy particular nuestro por unos hechos concretos. Paquete y estudio que después de realizar el estudio vemos que es extrapolable a todo el colectivo, de interinos, de sustitutos, de suplentes, laborales o no, porque esa también es una discusión que ha habido en varios foros de si esto afecta a los laborales o no. Pues también a los laborales también les afecta y también podrán reclamar. Como nos pasó con la primera vez que hicimos nosotros la demanda, ya con el colectivo, teníamos dos colectivos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Con estos dos colectivos íbamos pasándonos información y maneras de actuar. Nos ha ocurrido ahora lo mismo. Y ahora nos hemos centralizado con Beatriz para volver a iniciar unas nuevas vías de reclamación, que sería esta la conclusión. Vamos a ver, la primera idea, que no es innovadora, ya sé que ha salido por otros foros, pues la idea de reclamar al Estado por una reclamación patrimonial, por una mala administración de justicia y por una mala legislación, es decir, por no haber traspuesto en su momento la directiva europea a todos los empleados públicos. Empezamos con una primera idea, que es una primera idea que nos viene de la propia sentencia del 19 de marzo, en que dice literalmente que se tiene que hacer lo que sea para que el derecho europeo sea efectivo. O sea, que traspasa a la judicatura española nacional, pues cómo se debe hacer para que se traspasen las directivas europeas al ámbito nacional. No solo la judicatura, también la administración. Es decir, la directiva europea no solo afecta evidentemente a la judicatura, sino a toda la administración entera. Hay otra idea que nos vuelve a poner en solfa la propia sentencia, es si el Tribunal Supremo puede o no discrepar de las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, creo que el Tribunal Supremo, lo he dicho en algún foro, tiene un problema de que se ha quedado encallado en un momento que él era el máximo interpretador de la ley. Pues no. El máximo interpretador de la ley europea no es el Tribunal Supremo, sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No porque lo diga yo,
que soy más listo que nadie, ni nada de nada, sino porque hay el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que pasa es que solo hace 5 años que está en vigor y a lo mejor a alguno le cuesta un poco leer otra vez leyes. Dice literalmente: los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si es una directiva que no está traspuesta, por lo tanto no hay ley nacional, es evidente que el único hilo conductor es esta sentencia, porque es la única que nos está interpretando casos o supuestos muy concretos. Pensemos que son 2 supuestos que se acumulan, pero las cuestiones prejudiciales son muy amplias. Por lo tanto, hace un abanico lo suficientemente importante como para que entre aquí casi todos los colectivos y casi todos los supuestos de empleados públicos en abuso. Luego, hay otro artículo, el artículo 91.1 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia, o sea, lo que sería la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero aplicado al Tribunal Europeo de Justicia, que dice que las sentencias son obligatorias, las suyas, desde el día de su pronunciamiento. Yo creo que este artículo tampoco ha llegado al Tribunal Supremo, tampoco ha llegado a la jurisprudencia a los juzgados españoles. Aún se revuelven, incluso cuando veis alguna sentencia, fijaros que ni citan la sentencia del 19 de marzo. No existe para ellos. ¿Vale? Es un argumento muy bueno. Si no existe, ¿para qué me voy a fijar y para qué voy a aplicarlo? Si no está. ¿De acuerdo? La última sentencia del Tribunal Supremo es de traca, es impresionante. Pues bien, ¿qué sucede si nada de esto lo cumple, si la directiva comunitaria no se ha traspuesto, si dictada la sentencia por un tribunal de justicia, todos la omiten y realizan los tribunales nacionales su propia interpretación haciendo lo que les da la gana, lo que nos dicen por las redes todo el colectivo? Os tengo que relatar la vía existente, la que hemos considerado nosotros como válida, y hay básicamente 2 tipos de reclamación que se pueden hacer. Reclamación patrimonial al Estado y dirigida para la reparación de los daños causados a los particulares por la violación del derecho europeo. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que queremos hacer. De hecho, esta es la estructura de lo que hemos pensado y hemos hecho los jueces sustitutos y magistrados suplentes. No es necesario que entre nuestra propia demanda, porque para eso ya se resolverá en su momento. La primera es la responsabilidad del Estado legislador. 2 vías. La primera, responsabilidad del Estado legislador, y la segunda sería la responsabilidad por un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. La responsabilidad del Estado legislador, que muchos te dicen que no existe. O sea, hay gente que te la descarta. De hecho, la responsabilidad del Estado legislador existe desde siempre. Pero en este caso nos encontramos con un supuesto extraño. Hay alguien con el micro abierto y un perro. Vale. Vamos a ver. Vale, a ver, ahora parece que ha cesado. Pues la responsabilidad del Estado legislador, que ya se hizo al principio, en el año 2013-2014, hicimos un estudio sobre ello, dado que a nosotros nos modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial y en aquel momento no lo vimos viable. De hecho, hemos estudiado diversas sentencias y desde el año 91 ya hay una sentencia que es conocida en el ámbito europeo, Frankovic y Bonifazi, donde ya se dice por parte del Tribunal de Justicia, entonces, lo que sería ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la falta de transposición de una directiva de la norma europea causaba una indemnización a favor del particular. Luego encontramos un artículo muy conocido que todo el mundo te cita, que es el artículo 32 y siguientes de la Ley 40/2015, del régimen jurídico del sector público. Este incumplimiento entraría en el régimen, en este apartado, en el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Eso es evidente. No le tenemos que dar muchas más vueltas, que este es un supuesto en el que entraría. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido centrando el tema y
ha acabado por decir que hay 3 requisitos que tienen que ser los que incumplidos o cuando se cumplan comportará sin duda la responsabilidad patrimonial de la administración. Y dice que el resultado perseguido por la directiva, os lo leo directamente, implica atribución de derechos a los particulares. Es decir, aquella directiva no puede ser genérica ni afectar solo al Estado o las administraciones, sino que tiene que afectar a los particulares. La directiva 1999/70 evidentemente afecta nada menos que a los trabajadores particulares, personas individuales y físicas. Que el contenido de esos derechos pueda ser identificado con arreglo a las disposiciones de la directiva. Vamos a ver, ¿se identifican derechos? Pues sí, la cláusula 4, la de igualdad, y la cláusula 5, la de no abuso de la contratación temporal. Son claras y se identifican derechos. Y al final que exista una relación de causalidad. Esto cuando hablas de daño, en los juristas es evidente. Tiene que haber un hecho y una relación de causalidad con este daño que se ha obtenido. Hombre, pues sí, hay una relación de causalidad con el daño, ¿de acuerdo? No aplicaron la directiva y a mí me han causado un daño. Creo que sobre las teorías trataríamos varias sentencias, así lo hemos preparado y lo he preparado yo mismo, pero creo que no vale la pena entrar en jurisprudencia de la Unión Europea, la contradicción que a veces hay con las jurisprudencias del Tribunal Supremo, pero lo dejaremos solo en unos apartados. ¿Qué exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que, una vez me han causado el daño, yo pueda actuar? Dice que se haya recurrido la actuación administrativa de aplicación de la ley que causó el daño y que haya obtenido una sentencia firme desestimatoria del recurso. Y que la parte perjudicada haya alegado la infracción de la Constitución, o en este caso del derecho de la Unión Europea, declarada durante el procedimiento del recurso. Es decir, 2 circunstancias que tengo que alegar. Eso, en los casos como el de los jueces sustitutos, se da claramente y es lo que estamos alegando en estos momentos. No hay duda que estos nuevos requisitos que introduce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reclamar la responsabilidad del Estado legislador por los daños sufridos son claramente contrarias a derecho. Ya refieren diversas sentencias supuestos cuando tenemos que hacer la reclamación ante el órgano judicial nacional, el régimen procesal, los plazos, y que no puede ser que esto sea casi imposible de realizar. Eso también actualmente se está debatiendo. Hay sanciones o se están proponiendo sanciones por parte de la Comisión Europea, que no puede ser que el Estado restrinja de tal forma la reclamación patrimonial que sea casi imposible hacerlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto empieza a abrirse un poco. No vamos. Espera. ¿Dónde está? Que le tengo que... El micro. Qué desastre. Fruitos, no se te oye. Un momentito. Ah, vale. ¿Sí? Ahora, sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ahora sí, disculpad. Bueno, es que me enrollo mucho porque tengo mucho material y al final me pierdo. Y luego tenemos, esta sería la vía de la reclamación patrimonial al Estado legislador en sentido pasivo, es decir, por no haber aplicado... Ahora se oye... Pues sí. Fruitos, te escuchamos. Sí. Bueno, ya vemos que... Bueno, en los que estáis por Twitter, que Mordor nos vuelve a atacar, es normal, ¿eh? A veces Mordor también lo tenemos cerca, ¿eh? No os penséis que el malo está muy lejos, a veces están cerca, ¿eh? Porque... Claro, pero si están asustados, eso es buena señal.
Sí, bueno, ha habido un poco de revuelo porque como bueno, nosotros dimos mucha batalla, decían de nosotros que éramos pequeños y tal, y se reían un poco, pero al final, cuando ves sentencias como las que hemos visto de Alicante o las que hemos visto de Madrid, pues te das cuenta de que teníamos razón, que seguimos teniendo razón y que vamos a abrir otras vías que también tenemos razón. Por lo tanto, yo creo que sí que el abusador y la persona y los que le apoyan, que también los hay, pues están nerviosos y es evidente. Vaya, yo de ellos empezaría a estar nervioso. Por lo tanto, vamos a seguir con otro tema. Si primero hemos tocado antes del ataque hacker, pues hemos tocado el tema de la responsabilidad patrimonial derivada del Estado legislador, que hay bastantes posibilidades y cada vez son más claras de hacerlo. También hay otra responsabilidad, que es la responsabilidad del propio mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Lo digo por el caso, como nos hemos encontrado con los jueces y magistrados suplentes, de que se nos han agotado todas las vías y que resulta, pues claro, ¿y ahora qué tengo que hacer? Se me ha agotado todo, lo he perdido y ya no tengo nada que hacer. No, hay vías de reclamación, aparte de acabar pues, con el Tribunal Constitucional, con el recurso de amparo y también, si se cree así, pues de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde nosotros también acudimos. Lo que es claro es que hay una reclamación por un mal funcionamiento. ¿Por qué razón? Por razón del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que todos los órganos del Estado miembro interesado tienen la obligación de garantizar en los ámbitos de sus competencias respectivas la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. Ello supone que los órganos jurisdiccionales del Estado tienen por su parte la obligación de garantizar la observancia de la sentencia en ejercicio de su misión. Este artículo es muy importante porque, por ejemplo, para dirigirse a la administración, te dicen, no, es que esto afecta a los juzgados. No, disculpe, esta directiva la tiene que aplicar usted, señor alcalde o señor tal. La directiva no es para los juzgados, la directiva es para usted también. Se excusan en que claro, yo no sé cómo aplicar la directiva. Es que la directiva, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es usted también administración, por lo tanto, también la tiene que aplicar. Eso fue una de las primeras cuestiones que planteamos cuando planteamos ante el Consejo General del Poder Judicial, que nos decían, ¿cómo vamos a aplicar una directiva? ¿Cómo que cómo vas a aplicar una directiva? Es que es tu derecho también. Esto la sentencia del 19 de marzo es tan importante que también nos hace renacer el tema, porque también hay un apartado exclusivo de ello que nos sale en este caso. O sea que nos da otra vez la razón de que un mal funcionamiento de la Administración de Justicia puede permitir y tiene que permitir la reclamación patrimonial al Estado. Hay un apartado muy concreto, la cuestión prejudicial fue planteada bastante con mucho abanico, por lo tanto hay un apartado sobre el que directamente nos relaciona esto. Ya que lo busque quien quiera, que nosotros ya lo tenemos, ya nos interesa. Entonces, también estas acciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia, de hecho es la acción que vamos a imponer nosotros, también tienen relación con los CHAPS y los UE-Pilot. Por aquí hay algún juez que planteamos ya en 2013, empezamos a plantear cuestiones a la Unión Europea, preguntas parlamentarias. Esto finalmente se cerró en un programa, en una investigación al Estado español, la 8422/16, por el que se solicitó al Estado diferente información. Esto todavía no está resuelto y están esperando que se dicte la sentencia, o estaban esperando que se dictara la sentencia de marzo para ampliar y decir si el Estado español había incumplido con la directiva europea. Es evidente. No vamos a entrar en la lentitud de la Comisión Europea porque es para ponerse nervioso. Y lo vamos a dejar aquí.
cuestiones, también se ha estudiado la sentencia del 4 de octubre del 2018, por la que se tienen que plantear las cuestiones prejudiciales ante el incumplimiento de las directivas europeas por parte de los tribunales de justicia de la Unión. Todas las sentencias de la Unión, no solo las que afectan a España, sino todas las sentencias del TJUE, si tienen aplicación aquí en España, son aplicables. Por lo tanto, no es que esta sentencia no tiene nada que ver con España, es que esta sentencia, por ejemplo, está interpretando el derecho de Italia, pero es directamente aplicable en España también. Por lo tanto, estas sentencias del TJUE son aplicables porque también son derecho europeo, interpretan derecho europeo. Recordemos el 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, como conclusión, tenemos dos vías de reclamación: al Estado legislador y a la Administración de Justicia por una mala aplicación del derecho de la Unión. Las dos vías son perfectamente factibles. No hace falta hacer informes jurídicos, ni gastarnos el dinero con otros informes, porque esto es evidente. Entonces, mucha gente de la que se está quedando, que se les están agotando las vías y están viendo cómo pueden llegar a perder las demandas interpuestas a través de las primeras demandas que se plantearon, pues se les abre otra vía, como se nos ha abierto a nosotros, a los jueces sustitutos, de reclamación. Gracias básicamente a la sentencia del 19 de marzo del 2020. Nosotros, aparte, se nos ha reconocido por la Comisión Europea que se habían vulnerado nuestros derechos al no plantearse la cuestión prejudicial ante Europa, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero eso es una cuestión de los jueces sustitutos y magistrados suplentes. ¿Vale? Yo es que me enrollaría más, pero Beatriz me va a colgar. Por lo tanto, antes de que tengamos otro ataque hacker, cuelgo y ya está. Y Mordor, como siempre, no falla y ataca donde sea. Pues venga, un abrazo a todos. Hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Fruitos, por pasarme la palabra. No habría podido tener mejor predecesor, os lo digo de verdad. Para mí es un placer contar hoy con Aide Costa y con Fruitos, porque son dos mentes muy privilegiadas en el mundo jurídico, y la verdad es que compartir con ellos el proyecto pues engrandece cualquier proyecto, por pequeñito que sea, porque de verdad que son de las personas que son, bueno, unos apasionados del derecho, y eso se nota. Bien, yo creo que todo lo que iba a decir yo, Fruitos lo habíamos dividido, pero ha dicho lo de Aide, lo mío y lo suyo, así que poco me queda ya por decir, pero bueno, sí que quería daros unas pinceladas sobre la negociación como solución. Porque, bueno, algunos ya me conocéis, yo llevo trabajando con el personal temporal muchos años. Bueno, hemos sido pioneros en la defensa de los trabajadores temporales, y, bueno, pues la negociación como solución pues es algo que nos solicitan nuestros propios clientes. Incluso en alguna ocasión ha sido la propia administración la que se ha puesto en contacto con nosotros directamente, bueno, pues para que estudiásemos la viabilidad de resolver el problema que en el fondo tienen las administraciones. Porque mirad, como ha dicho Fruitos en su exposición, y muy bien pues fundamentado, las administraciones públicas no son ajenas al derecho comunitario, se ven vinculadas por ese derecho comunitario. La Directiva Comunitaria 1999/70 es de aplicación también a las administraciones públicas, eso es evidente. Y porque no tenga una aplicación directa a la directiva, que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, no quiere decir que no tenga que ser observada o que se pueda incumplir alegremente por las administraciones. Mirad, la Directiva Comunitaria 1999/70 tenía que haberse ejecutado ya en el 2001. España no lo ha hecho, pero esa falta de ejecución por parte del gobierno español no quiere decir que los derechos que emanan de esa directiva no puedan llevarlo los particulares a los juzgados y a los tribunales y reclamar esos derechos. Esto la administración pública evidentemente lo sabe. Aunque, bueno, tenemos todos una imagen, yo la primera, porque llevo litigando frente a la administración muchísimos años ya, de que la administración no siempre cumple el derecho, pese a estar sometida al mismo.
Sí que es cierto que, bueno, pues en algunos supuestos tienen ese conocimiento de que están incumpliendo la directiva comunitaria y aparte no solo la directiva comunitaria, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y toda la jurisprudencia que desarrolla también esa directiva. Yo me voy a ceñir muy poquito porque ya han hablado mis compañeros y creo que está suficientemente fundamentado, pero la sentencia del 19 de marzo del 2019. Mira, esa sentencia es de aplicación por el artículo 91.1 del reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia para todas las administraciones públicas. Y eso es evidente, notorio y palmario, con lo cual no se puede decir que, bueno, es que la doctrina del Supremo va en contra de la jurisprudencia marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces pues no es de obligado cumplimiento. Oiga, no vamos a dar aquí una clase sobre el derecho comunitario, sobre la primacía del derecho comunitario, sobre la sentencia IMPACT y todas las sentencias que lo desarrollan, pero lo que está claro que por encima del Tribunal Supremo está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, las administraciones esto lo saben y tienen conocimiento. Lo mismo que los jueces, pues a través del 4 bis están obligados, aunque a algunos les está costando, pues cambiar un poco toda esa doctrina que llevaban aplicando años y que, pues gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia, tienen que empezar a aplicar. Pero están sometidos, según lo establecido en el artículo 4 bis, a la normativa comunitaria y la jurisprudencia que lo desarrolla. Entonces, con esos dos mimbres es un poco donde tenemos que coger el guante a la administración. La administración está incumpliendo, eso es clarísimo. No todas las administraciones quieren hacer las cosas mal, entre comillas. Entonces, ahí sí que se abre la veda a la negociación como solución. Y se abre para todos los trabajadores, también para los laborales, para los funcionarios interinos, estatutarios, etcétera. Ahora bien, nosotros estamos llevando varias negociaciones ya, algunas están en fase iniciaria, otras están más avanzadas. También depende del tipo de administración a la que nos estemos orientando. Y voy a ser honesta, es muchísimo más fácil llegar a un acuerdo con una administración que tiene una temporalidad no muy alejada de ese 8% y que quiere realmente cumplir con lo establecido escrupulosamente en la directiva comunitaria y en la jurisprudencia, que una administración que es mastodóntica, que tiene una temporalidad elevadísima y que cuenta con muchísimo personal temporal a su servicio. Al final, pues las entidades locales, los organismos autónomos, etcétera, están más dispuestos a sentarse y a resolver el problema de la temporalidad de una forma extrajudicial. Lo decimos porque, bueno, tenemos ya experiencia en esto. Al final, recibir, pues prácticamente te reciben todas las administraciones, pero aquí tampoco estamos ya para desgastarnos ni los letrados ni los trabajadores. Lo que interesa al final es conseguir pues un acuerdo. Entonces, hay que valorar muy bien con qué administración tenemos enfrente y qué condiciones tiene en ese momento determinado su personal temporal. Y digo que tiene mucho más éxito estas negociaciones en entidades más pequeñas y donde se pueda dar una solución homogénea sin tampoco pues, hacer demasiado ruido. No es lo mismo pues estabilizar a 8 trabajadores que a 800.000. Eso es evidente. Bueno, he dicho esto, ¿cuáles son las vías que tenemos para negociar? Mirad, una vez que se sienta uno con la administración pública, es muy importante el lenguaje que se emplea. Daos cuenta que no estamos en un juzgado, estamos en una mesa de negociación. Evidentemente, en una mesa de negociación tiene que haber pues, gestos o signos por parte de todos los interlocutores. Yo no me voy a sentar enfrente de una administración solicitando que el personal temporal tiene que ser funcionario de carrera, porque evidentemente la reunión con la administración sería muy corta. Tenemos que ser inteligentes. Yo me he reunido con muchísimos trabajadores temporales, tenemos a muchos entre nuestros clientes y tenemos ya en muchos casos una relación personal con ellos. Entonces, yo soy consciente de que vosotros, o sea, os encantaría ser funcionario de carrera, os encantaría ser personal laboral fijo, pero realmente lo que os interesa a la mayoría de vosotros, un porcentaje muy elevado, es que
es permanecer en vuestro puesto de trabajo hasta que os jubiléis. Y eso es lo que al final pues todos me manifestáis, porque bueno, pues cuando Europa habla de la sanción al abuso siempre da varias opciones, pues da la opción de bueno, pues la transformación de este contrato temporal en fijo o también esa indemnización de carácter económico, que en este caso es la cuantía de la indemnización sanción por la cuantía del despido improcedente. Pero cuando a vosotros se os habla de esto, todos tenéis la misma sensación. Yo no quiero que se sancione el abuso con una indemnización-sanción, porque yo quiero seguir trabajando. A mí una indemnización-sanción, pues considero que no me repara todo el abuso que se ha cometido y tampoco me va a solucionar nada en mi futuro profesional. Entonces nosotros, teniendo en cuenta ya lo que al final quiere el trabajador y lo que la administración está dispuesta a dar, porque esto al final tiene que ser una combinación de los dos elementos, llegamos a la conclusión de que hay que hablar un poco pues, el lenguaje que ellos utilizan. Si vamos con un funcionario de carrera, vamos a tener las puertas cerradas, evidentemente. Entonces, los términos hay que ir suavizándolos. Podemos llegar a empleado público fijo, que eso es lo que nosotros, por ejemplo, solicitamos en nuestras reclamaciones previas y en nuestras demandas. Pero es más, podemos intentar suavizar todavía un poco más esa terminología, porque vosotros lo que queréis, repito, es seguir trabajando en vuestro puesto de trabajo. Si nosotros decimos que el trabajador quiere ser indefinido, es ya pues una postura distinta frente a la administración. Ojo, que no estoy diciendo indefinido no fijo, porque indefinido no fijo ya ha dicho Europa que no es sanción al abuso. Y de hecho nosotros empezamos redactando nuestras demandas siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones diciendo, mire, le voy a decir lo que no le estoy pidiendo. Y no le estoy pidiendo funcionario de carrera. Y no le estoy pidiendo indefinido no fijo. Y eso para que ya quede claro desde el principio, para que la terminología juez le llegue de una forma muy clara. Pues esto es igual, porque el indefinido que dice Europa es el indefinido de la directiva. El indefinido de la directiva y que desarrolla la jurisprudencia es el indefinido que tiene derecho a permanecer en su puesto de trabajo, que tiene estabilidad en su puesto de trabajo. Pues bien, ese indefinido es el que nosotros intentamos cerrar con la administración. A veces, pues suavizando la terminología, es más fácil, como decimos, llegar a determinados puntos de partida o puntos comunes. Esto pues es bastante sencillo, poder llegar a un acuerdo con ellos si al final admiten pues que el trabajador podría jubilarse en ese puesto de trabajo, que su puesto fuese a extinguir, etcétera. Y bueno, pues ¿cómo se puede pues argumentar esto de forma jurídica? Pues muy sencillo, o sea, nuestras reclamaciones previas ya van así presentadas, nuestras demandas también, simplemente sería allanarse a esa petición que nosotros le estamos haciendo porque tienen la obligación de aplicar la directiva comunitaria y tienen la obligación de observar la jurisprudencia comunitaria, con lo cual le damos... se lo dejamos un poco pues, solucionado, porque ellos cumplen con lo establecido en la legalidad vigente y cumplen además o se quedan libres de un problema judicial en este caso. Además, el trabajador queda satisfecho, puesto que al final pues, mantiene su puesto de trabajo. Esto es una de las argumentaciones que estamos manteniendo y por lo menos pues, están entrando a negociar de verdad con nosotros en ese aspecto. Luego, en segundo lugar, haber superado procesos de selección también es verdad que puede ser un punto positivo y partimos de la sentencia del 19 de marzo del 2019. Sí que es cierto que me imagino que posteriormente que alguno de vosotros diréis, bueno, yo no he superado procesos de selección. Si no he superado procesos de selección, ya no tengo derecho a ser indefinido o a ser fijo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo he dicho que es un punto a favor las personas que sí que lo tengan. ¿Y por qué? Porque la sentencia del 19 de marzo del 2019 sí que encuentra un escollo que cuando se habla de la sanción del 2020, perdona, que es la sentencia de San José de este año, que me he ido al 19, ¿vale? Entonces, sí que se encuentran con el escollo, en la propia sentencia se dice que cuando una norma de derecho nacional pues, no permite, pues en este caso, hacer fijo una persona por no haber superado esos procesos de selección, pues entonces la sanción no debería de ser esa. Pero eso no quiere decir que no tengan derecho pues a la estabilidad en su puesto de trabajo.
porque de hecho muchos de vosotros habéis superado esos procesos de selección y de hecho hay sentencias dictadas, por ejemplo, como la del Contencioso 4 de Alicante, que si no habéis superado procesos de selección le da la fijeza, con lo cual no es un requisito indispensable para negociar con la administración. Pero digamos que ya cuando nos ponen de manifiesto que realmente la sentencia dice eso, porque lo dice, pues ya aquí en este sentido pues ya hay como otro argumento pues de peso para decir que en ese caso no se da porque las personas han superado procesos de selección. Pero aparte de estas dos vías que tenemos, existen otras vías que además le puede gustar a la administración pública. Javier, no sé por qué estás tú en pantalla completa, ¿no? ¿O no? ¿No? Estoy viendo yo... Sí, vale. Pues hay otras opciones en la administración, como decía, que puede ser una vía importante de negociación. Y me estoy refiriendo a la disposición transitoria cuarta establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Mirad, en esa disposición transitoria cuarta, que es un poco lo que pretenden los sindicatos, porque claro, ellos lo que quieren es hacer muchos procesos de selección para que la temporalidad baje un 8%, y bueno, esa es la solución fantástica para los temporales, que haya muchos procesos de selección. Eso sí, que consolide pues tanto el opositor como el temporal, todos a la vez, ¿no? Por decirlo así, que sobre esto volveremos. Pero para decirlo así, la disposición transitoria cuarta del Estatuto de los Trabajadores sí que permite que se puedan efectuar convocatorias de consolidación, siempre que los trabajadores sean anteriores al 2005, que en esta situación también hay muchos clientes, ¿vale? Entonces sería otro de los mecanismos que tenemos, porque además se ha utilizado en distintas ocasiones pues en las administraciones y realmente pues es un mecanismo que permite la propia normativa y que, bueno, pues le satisface a la administración porque también lo ha hecho ya en ocasiones anteriores, ¿vale? Además, para el caso del personal laboral tenemos el artículo 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público, porque ya sabemos que, bueno, para ser funcionario de carrera hay que superar un proceso de concurso o de concurso-oposición, sin embargo, para ser personal laboral serviría con un concurso de méritos. Entonces, dependiendo de las circunstancias personales de cada trabajador, ese concurso de méritos también podría ponerse encima de la mesa de la administración. Con lo cual, como vemos, elenco para negociar con la administración hay. Facilidades para que la administración cumpla con la directiva sin que resulten inconstitucionales, porque ese es otro tema que le preocupa al final mucho a la administración. También. Lo importante es que al final haya esa voluntad de negociar y de resolver el procedimiento fuera del entorno judicial. Bien, pues dicho esto, no me gustaría terminar sin hacer referencia justamente a lo que estábamos hablando. Yo creo que ahora sí que es verdad que van a salir los de Anonymous, pero bueno, o sea, el tema es que con el tema de las OPEs, que tanto nos machacan los sindicatos, de que es la única forma de rebajar la temporalidad, la única forma de que los personal en abuso al final consolide sus plazas mediante procesos de consolidación, mediante las ofertas de empleo público de carácter masivo, etcétera. Pero claro, ¿qué tenemos? Que tenemos que Europa ya ha dicho, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho que un proceso de selección no es una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria. ¿Por qué? Porque estoy poniendo además en la misma situación al opositor que nunca ha trabajado en la administración con el opositor que lleva, con el personal temporal que lleva en abuso muchísimo tiempo. Entonces, los dos se van a presentar al mismo proceso de selección. Sí, sí es cierto que en algunos casos pues se trata de concurso-oposición y la persona que ha trabajado con anterioridad pues le va a eroimar esos méritos, pero que no es una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria, y así lo reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual no es la sanción que se está buscando y que resarciría a los trabajadores en todo caso. Además, me parece también muy relevante, porque bueno, aparte de
de los temas del abuso, pues nosotros acompañamos a los temporales pues, en las impugnaciones de los ceses, de las OPEs, etcétera. ¿Y de qué nos estamos dando cuenta? Pues que efectivamente, en la mayoría de los casos, esos procesos de consolidación tienen que ser declarados nulos, porque es evidente que hay un incremento del gasto. En esos procesos de consolidación no puede existir un incremento del gasto. ¿Y dónde existe el incremento del gasto? Pues mirad, en varios supuestos. En caso de que se produzca una indemnización-sanción de carácter económico, que de hecho ya lo están otorgando pues distintos tribunales, entre ellos el TSJ de Aragón, recientemente ha sancionado el abuso con este tipo de sanción económica de tipo indemnizatorio, pues ahí ya hay un incremento del gasto, evidentemente. Otro incremento del gasto que se puede dar, pues en las acciones de responsabilidad patrimonial que ha estado narrando Fruitós hace nada. Hay otro incremento del gasto. Por ejemplo, las OPEs que están siendo declaradas nulas porque no son conformes a lo establecido en el artículo 10 y 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y hay sentencias del Supremo que dicen que ese incumplimiento tan flagrante lleva a la nulidad de la OPE y a la indemnización del personal temporal con 20.000 euros. Existe otro incremento del gasto. Con lo cual, ya vemos que primero es una sanción que no resulta adecuada, proporcional y disuasoria según el Tribunal de Justicia. Y segundo, se está incumpliendo lo establecido en la propia normativa de carácter nacional. Con lo cual, para nosotros, esas no es la solución ni para el abusado ni para ningún trabajador temporal. En conclusión, que tiene que ser un procedimiento que sea de carácter transparente, ordenado, y para aquellas personas que estén en situación de abuso y que además es mucho más fácil de lo que a veces la administración se imagina, porque se piensa que cumplir con la directiva comunitaria y no incurrir a lo mejor en una inconstitucionalidad, pues es complejo combinar los dos aspectos, pero ya hemos visto con estas 4 soluciones que las hemos dado 4 pinceladas, pero evidentemente tienen más desarrollo detrás, pues es posible. Entonces, yo tampoco dejaría al margen esta vía de solución de los problemas porque estamos viendo que en algunas administraciones está empezando a funcionar. También depende, pues evidentemente, del número de reclamaciones o demandas que tenga esa administración, porque no es lo mismo tener que indemnizar a muchos trabajadores que tener que indemnizar a pocos, etcétera. No es un poco pues cada caso, pero sí que hay casos que yo considero que la negociación como solución es una buena alternativa. Y bueno, yo creo que vamos un poco on time, son las 7 y la idea era que, bueno, pues ahora os dejásemos a vosotros un turno de preguntas que nos las vayáis marcando en el chat, tal como dijo mi compañera, y bueno, pues os las intentaremos ir contestando. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí escuchándonos y haber permanecido después de todo lo que ha pasado, ¿vale? Yo he estado mirando, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, evidentemente, y por aguantar después de la situación que hemos vivido. Yo he estado mirando el chat todo el rato y veo que en cuanto a preguntas, si bien al principio había alguna cosa que pedían, pero ya se ha respondido respecto de la cuantificación de esa reclamación. No había más preguntas, había comentarios, los cuales no los voy a leer, si acaso los vais leyendo si tenéis interés. En cuanto a preguntas, vamos a ver. Un momento, porque ahora me ha cambiado la... Bueno, esencialmente lo que tenemos es la última pregunta, si se puede ir por la directiva SPERTIC. ¿Y qué más? Si es necesario que un juez nombre el abuso para que porque la administración no lo va a reconocer. Bueno, supongo que se refiere a las diferentes vías, ¿no? En la vía política o la vía judicial, entiendo. Si hay alguna pregunta más, os las planteo y luego vamos respondiendo.
¿Qué formas hay de obligar a los tribunales que cumplan la sentencia? ¿Y qué ¿Qué sucederá, sucederá? Bueno, y qué sucederá con la reforma torticera del Estatuto Básico del Empleado Público? Vamos a empezar por aquí, luego sí, continúo leyendo más preguntas. vale. Pues bueno, yo la verdad es que cada vez que celebramos una vista, lo primero, no, pero lo segundo que digo es el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Oiga usted, tiene la obligación de dictar una sentencia conforme a lo establecido en la directiva comunitaria y conforme a lo establecido en la jurisprudencia comunitaria. Es una obligación, es un deber. Entonces, claro, además lo estamos diciendo de forma muy categórica, con lo cual, si se sigue incumpliendo, pues dará lugar a la responsabilidad patrimonial que ha explicado con anterioridad Fruitós, porque se está incumpliendo la aplicación del derecho comunitario y eso es un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Es que la segunda ya ni me acuerdo. Sí, si puedo intervenir un momento, Claro. hay varias cuestiones que se han planteado. En eso tiene razón que la interpretación de las normas ha cambiado y la gente se ha quedado todavía con el Código Civil y su título preliminar, ¿no? De la interpretación de las normas, que si literal, que si teleológica. No, es que la interpretación de la norma europea depende del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no depende de usted, Tribunal Supremo. Eso es un problema, porque cuando tú como magistrado llegas al Tribunal Supremo te crees, no digamos Dios porque no es pero sí, el interpretador supremo de la norma. Y ahora le ha salido pues un problema. No son ellos. En derecho europeo no son ellos. Por lo tanto, usted tiene que seguir la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué hacen? No citan, ni citan la norma. Por lo tanto, esto también hay unas vías europeas que estamos investigando y que estamos tratando de sacar el entramado de cómo acudir directamente a Europa para reclamar este incumplimiento flagrante del derecho europeo por parte del máximo órgano judicial español. Supongo que el ataque hacker se va a producir en breve. Espero, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, pues veo que están perdiendo facultades, están perdiendo bastantes facultades la gente de los ataques hackers. Vamos, dicho esto, que es otra vía que aquí no se ha introducido, pero se ha dejado ir, pero no está del todo introducida. Pensar que trabajar con Europa es complicado. Como dice un amigo mío, Europa es de los mercaderes, es un lugar donde se compra y se vende, y entonces nosotros no nos compramos ni nos vendemos. Lo único que reclamamos es el derecho que nos pertoca, que nos corresponde. Y eso es complicado explicarlo en Europa, decir que una persona puede haber estado 30 años como temporal en una administración pública. Creedme que es muy complicado. Y cuando tú dices que eres juez y que has estado 10 años temporal y que no has podido acceder a la oposición y que ha sido imposible y que te mantienen temporal, tampoco se lo creen. Por lo tanto, es complicado y el sistema de trabajo allí es mediante lobbies, mediante presión a los grupos y es un poco complicado. Otra cosa, la directiva SPERTIC, que había una pregunta, se están refiriendo a la directiva de denunciantes de corrupción. Se ha trasladado aquí en España diciendo denunciantes de corrupción. Desde luego es de informantes de infracciones de derecho europeo. Se tiene que buscar el encaje de la directiva con lo que está ocurriendo con los temporales en abuso en la administración pública. Hay la vía, existe la vía, ¿de acuerdo? Lo que pasa que estamos esperando también la transposición de esta directiva al derecho nacional a ver cómo lo hacen. De todas formas, las directivas conceden derechos, por lo tanto, ya estaría en vigor esta directiva. Pero también estamos buscando el encaje, porque entonces sería un acceso directo, por ejemplo, a la Fiscalía de la Unión Europea. Yo me veo muy grande, no sé por qué, ¿habéis desaparecido?
A veces porque Beatriz te ha destacado. yo me veo yo en mi calva. Bueno, menos mal, que ahora veo a Aide. No, pues, Depende de quién hable. También preguntaban qué sucederá o qué pensamos que sucederá con la reforma del Estatuto Básico de Empleado Público. Bueno. Bueno, esta semana hemos vivido también el caso del Senado. Había gente que me decía, una cosa es ser optimista, señor Richarte, otra cosa es ser tonto. El tonto era yo, ¿no? Pero yo sigo siendo optimista. Pensar que, como decíamos en el artículo que hemos publicado en Diario 16, el legislador es un ente. El legislador no es el PP o el PSOE o aquí en Cataluña Esquerra Republicana. No. El legislador es un ente que existe. Hay unos funcionarios en las cámaras que legislan, que son los que saben de qué va. Y esta gente han permitido el abuso durante 30 años de los trabajadores temporales. Por lo tanto, a todo el mundo le cuesta reconocer que aquello es un abuso, que tú eres un abusador. Y eso es difícil, porque ellos entienden que no, que ellos cumplen sobre todo, la Constitución. Artículo 23 y el artículo 103 lo estamos cumpliendo a rajatabla. Oiga, ¿y el artículo 35? ¿Dónde lo dejamos? El derecho al trabajo. Es la primera pregunta que se tiene que hacer a determinados entes. Oiga, porque es que usted nos está vulnerando nuestros derechos. Y es así, la profesión escogida, el trabajo digno. ¿Dónde tenemos la dignidad? Una persona que lleva 30 años temporal, que no sabe si mañana a lo mejor o dentro de un mes lo van a echar a la calle. No entiendo. Igualdad, mérito y capacidad, sí, cuando ingresas en la función pública. Oiga, es que yo ya ingresé, yo ya estaba. No dice el ingreso en la función pública fija o como de carrera. No, el ingreso, por lo tanto, ¿qué estamos discutiendo? Si es que no hay ninguna infracción del artículo 103. No, hay cuestiones que a veces son difíciles de entender, ¿eh? La verdad es que es complicado desenmarañar todos estos intereses que tienen entre los unos y los otros para conseguir la aplicación de justicia. No de derecho, sino de justicia. Bien, hay quien pregunta que en su administración quieren funcionalizar a los laborales y entendiendo que es una reacción a la situación jurídica planteada por tanta denuncia y que le consta que les preocupa y no sabe si eso le va a perjudicar y qué hacer si sale adelante. Bueno, es un poco lo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Una cuestión. Hay varias preguntas de Josu Cabrero, ¿vale? Que es un poco en torno a lo que estábamos hablando de la responsabilidad, o sea, que estábamos hablando sobre la negociación. Y dice, es que hay 4 preguntas seguidas sobre eso y es un poco para aclararlo. Dice, el problema de la negociación son los intereses bastardos de los sindicatos traidores, son los que aprietan. Sabemos que los sindicatos es importante la labor que están haciendo en contra de la sanción al abuso, porque tienen otros intereses que son diferentes, que son, bueno, pues las academias, los procesos de selección, etcétera. Pero luego dice, la disposición transitoria cuarta del EBEP no es una solución, es libre concurrencia y te pueden hacer una oposición concurso igual. Ojo, cuando yo me refería a la disposición transitoria cuarta del EBEP, me estoy refiriendo a esos procesos que realmente fueron cerradas para las personas que sí que estaban en abuso. Y se han hecho varios procesos así en España. No me estoy refiriendo a un proceso abierto en general para todo el personal que trabaja ahí, sino cerrado, ¿vale? De hecho, en Madrid se hizo hace poco, bueno, hace unos años, el SERMAS, que fue con justamente esa visión para la persona que tenía esa situación. Lo siento, Aide, que te he interrumpido porque había 4 seguidas. Me parece bien. Bueno, yo las tenía por comentarios más bien, pero sí tienes razón. Hay como 10 mensajes nuevos, que sí, ¿por qué no pedimos responsabilidades personales? De hecho, eso es una pregunta que hace Armando y que ya la había hecho antes. Decía, al final venía a decir que la responsabilidad contra la administración pura y dura pues no lleva a ninguna parte porque nadie se responsabiliza de ello, en realidad, ¿no? Y entiendo que lo que viene a decir es
entiendo que lo que viene a decir es porque no nos creyamos, si no lo entiendo mal. Bueno, esta quizá me toca a mí, porque no sé si sabréis que mi especialidad no es el contencioso administrativo ni el laboral. He hecho contencioso, he hecho laboral, pero mi especialidad, lo que me atrae, es el penal. He recibido muchísimas peticiones de señor Richarte, presente una querella contra tal juez, contra tal tribunal, contra... Los que tendríamos que haber presentado una querella éramos los jueces sustitutos y no lo hicimos, porque al final pasa lo que tiene que pasar, que la judicatura entre ellos se cubre. Entonces no están por la labor de reconocer de que no aplicar la directiva europea es un caso de prevaricación judicial. Y no lo van a estar, porque siempre hay una norma positiva española que les permite no aplicarla. Entonces no hay viabilidad, lo he estudiado hasta aquí. Lo estudié para nuestro caso. Beatriz lo sabe, y lo sabe Aide, como lo estudiamos en nuestro caso. Bueno, nuestro caso clama al cielo. Hay una interrupción de la deliberación adrede, hay una especie de resolución de la Comisión Europea. Un caso muy especial fue el nuestro. Y no nos atrevimos a hacerlo porque sabemos qué es lo que va a pasar. Un archivo. No estamos para perder. No vamos a hacer el juego de ir a perder y presentar una querella, aunque me la paguen, como me han dicho, se la pagamos, pida usted lo que quiera, no la voy a poner, porque está perdida. Entonces, ¿qué tiene que haber? Hombre, pues tendría que haber una modificación legislativa que fuera a por el juez expreso que está inaplicando el derecho europeo o que está inaplicando una norma, es igual, pero entonces responsabilidad personal de aquella persona. Algo parecido se hizo en Italia, ya sabemos, ya lo hemos estudiado también, pero yo el tema de querellas, y si mis compañeras me lo permiten, no vamos a perder, no vamos a desgastarnos para ir a perder. El desgaste es no solo económico, de la gente que te paga la querella, y luego la sanción que te cae, sino es un desgaste de una lucha que sabes que está perdida. No estamos para hacer luchas perdidas, sino para hacer luchas para ir a ganar. Preguntan, bueno, preguntas que ya entiendo que se han resuelto, que ¿por qué no aplican directamente el artículo 15? ¿Cómo negociamos cosas contrarias a las que argumentamos en las demandas judiciales? Bueno, yo ahí sí que quiero hacer un hincapié. Nosotros no negociamos cosas contrarias a las que argumentamos en las demandas judiciales, ¿vale? O sea, nosotros jamás pedimos una demanda que haga funcionario de carrera a una persona. Nosotros solicitamos empleado público fijo, pero lo que estoy diciendo de empleado público fijo e indefinido, o sea, es rebajar un poquito más terminológicamente lo que se solicita, pero que la indefinición que decimos o que se negocia es la que dice Europa, o sea, con los rasgos de estabilidad en su puesto de trabajo. Nosotros no pedimos la fijeza y la declaración de estabilidad en la demanda y luego negociamos otra cosa. No, lo contrario, negociamos lo mismo que pedimos, pero no es lo mismo a la hora de sentarte a negociar, utilizar una terminología más amable que ir, bueno, pues solicitando cosas que yo eso no lo pongo en nuestras demandas, lo de funcionario de carrera, con lo cual no lo voy a negociar, porque me parece que no procede conforme lo establecido en nuestro ordenamiento y mucho menos conforme lo establecido en la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces eso sí que quería dejarlo claro, ¿vale? Nosotros lo que queremos es la estabilidad en el puesto de trabajo de las personas que se encuentran en abuso y que esas personas se jubilen en su puesto de trabajo, ¿vale? Con lo cual no es distinto a lo que pedimos, ¿vale? Preguntan que repitamos sobre la reclamación patrimonial. Entiendo que esto vamos a compartir este vídeo con quien lo quiera volver a ver, con lo cual volveréis a tener la oportunidad de ver y de escuchar nuevamente antes o después del hacker, ya no lo sé. Podréis ver cómo planteamos esta reclamación patrimonial. Es que si lo repetimos nos vamos a repetir mucho y vamos a cansar a la gente, con lo cual entiendo que vamos a pasar un poco más adelante y nos preguntan si no se define de forma clara quién está en abuso.
y vemos que para el Supremo la casuística cada vez es más limitada. ¿Cómo va a poder actuar la Administración de oficio para dar cumplimiento a la Directiva 1999/70 con sus trabajadores? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos contestado. De oficio ya hemos dicho todas las vías que tiene de forma legal y es cierto que el Supremo cada vez limita más lo que es la situación de abuso, pero en ese aspecto yo creo que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de marzo del 2020 es muy clara. O sea, cuando dice que un trabajador está en abuso, pues hay unos parámetros y se van cumpliendo. O sea, no hablamos de los 3 años que, bueno, pues que tanto a algunas personas les gusta mencionar, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dice que por estar 3 años cubriendo una vacante estés en abuso. Hay otras circunstancias que es pues el porcentaje de temporalidad del cuerpo, los años de antigüedad que has estado, si se han convocado o no se han convocado los procesos de selección, si cubres necesidades estructurales de carácter permanente, etcétera. Entonces, Europa define claramente cuando una persona está en abuso. Quiero recordar que son los puntos 70 y siguientes de la sentencia del Tribunal de Justicia, y por mucho que intente el Supremo ir limitando, yo creo que la definición está muy acertada porque da parámetros y lo que dice el Tribunal de Justicia en este caso es que hay que valorar todo eso para llegar a la conclusión de si estás o si no estás en abuso, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos cómo es el Supremo, pero yo creo que eso está justificado. Bien, hay más preguntas de Hugo Aragón, que pregunta si las sentencias que se están dictando, o sea, entiendo que fueron interpuestas previas por hechos previos a la sentencia del 19 de marzo, si confiamos más en las futuras sentencias iniciadas, entiendo las demandas, después de la sentencia del Tribunal de Justicia. Bueno, Fruito, sé que vas a hablar porque te veo. Sí, no, es que estaba leyendo, tenía ganas de intervenir. Vamos a ver, el problema que tenemos en España es evidentemente es nuestro propio Tribunal Supremo. Estaba viendo lo de los laborales. ¿Cómo veis el tema de los laborales? Vamos a ver, nosotros lo que estudiamos en su día fue la situación de los jueces sustitutos, luego esto se traspasó a los funcionarios, a los sometidos al Estatuto Básico del Empleado Público, pero yo creo que los laborales lo tienen mejor, sinceramente. Después del estudio, yo creo que lo tienen mejor. Hay un pequeño problema. En España partimos de que hay jurisdicciones y en Europa la jurisdicción es única. Es curioso porque yo he hablado con un compañero del social y me decía, es que esto, Fruito, es lo que estáis diciendo, esto es para funcionarios y tal, los interinos, pero esto para los laborales no, porque la sentencia, aquella sentencia es del contencioso. Oiga, usted no ha entendido que el concepto es empleado público en abuso. O sea, y este empleado público en abuso tiene en España como 2 regulaciones. La de los funcionarios, función pública, estatutaria, y la del laboral. Oiga, es que esto es tan sencillo como esto. El problema de los laborales lo tenemos en el Supremo, así de claro. No en los juzgados del social, que yo creo que es una gente bastante progresista, que entienden, que han planteado cuestiones prejudiciales. Tampoco en las salas de los TSJs. Tenemos el caso de Madrid, que estamos esperando. Sí. Toco madera, ¿eh? Estamos esperando las cuestiones prejudiciales, pero el Tribunal Supremo en la sala social es muy dura. La verdad es que es muy dura, muy cabezona y algo corta de miras. Entonces allí se nos ha colado Mordor, digámoslo claro. Se nos han colado los que no se tenían que colar. Cosas que pasan en el Consejo General del Poder Judicial y la elección de los jueces y cosas de estas que pues pasan, y tenemos un problema. Pero yo la vía de los laborales la veo muy clara, muy luchable y sinceramente la veo casi mejor que la de los funcionarios. Preguntan también por la aplicación directa de la directiva por falta de transposición. Sí, bueno, eso ya lo hemos explicado y bueno, de todas formas sí que es cierto que, por ejemplo, es para no ser repetitivos y
yo creo que lo que nos interesa a todos un poco es ver a futuro. Entonces, este tipo de preguntas, pues ya lo explicamos un poco en la exposición, pero aparte hay conferencias nuestras sobre la aplicación de la directiva, la primacía, la cláusula quinta, etcétera. Entonces, por ser más innovadores, ¿no? Y ir un poquito pues a futuro, vamos a ir avanzando. ¿Hay si os parece. alguna pregunta más que viene sobre comentarios sobre si Bruselas está supeditando la concesión de ayudas COVID a la solución de ciertos conflictos? Bueno, entiendo que no es una cuestión que nos toque aquí debatir respecto de eso. Claro, Las es que decisiones eso políticas, es muy son positivo. habladurías, no sabemos tampoco. ¿Se ha conseguido por negociación con la Administración nombramientos como fijos o indefinidos? ¿Dónde? No, estamos diciendo que nosotros personalmente estamos llevando actualmente varias negociaciones y que están abiertas y las hemos abierto en el mes de septiembre y ya nos hemos sentado en varias ocasiones. Entonces, en el momento que se cierren, pues por supuesto que lo comunicaremos, ¿vale? Sí. Además, son en pequeñas entidades locales y en organismos autónomos. Entonces, pues nosotros sinceramente sí que mantenemos la confianza porque ya hemos mantenido varios encuentros con ellas y consideramos que, bueno, pues dependiendo, como os decíamos, que si no hay demasiado abuso o hay muy buena disposición por parte de la administración, es la mejor solución para todos. Eso es una labor que hemos hecho algunos con los artículos que hemos ido publicando, crear un estado de opinión para la propia administración, no para nosotros. Si nosotros ya estamos convencidos, a vosotros, los que estáis aquí, no nos tenemos que convencer de nada. Se tiene que convencer a la administración pública de la importancia de la sentencia de 19 de marzo y su contenido. Eso es lo importante. Por lo tanto, por eso se tiene que ir publicando y decir, oiga, es que esta sentencia dice esto. ¿Cómo es posible que salga la sentencia y a los 10 minutos ya esté la prensa subvencionada diciendo que a los interinos no les van a conceder nada? Pero, oiga, es que además es mentira. Si es que la propia sentencia no lo dice, por eso se tiene que crear el estado de opinión. Esa es la dificultad que tienes cuando vas a hablar con la administración o con alguien vinculado a la administración pública que te dice, no, si aquella sentencia que tanto esperabais no sirve de nada. No, si aquella sentencia nos da la razón. No se abusa de una persona aunque lo tengas 20 años. Sí, porque el presupuesto no lo permite, por ejemplo, las limitaciones presupuestarias o el artículo 103 de la Constitución no lo admite, o el 23. Vamos a ver, ¿dónde dice esto la sentencia? Sí que es cierto que la sentencia, por ejemplo, hace una cosa que no habla de la fijeza, por ejemplo. Es un poco detallista en esto, hace unos requiebros, pero estos requiebros son naturales, porque España también se defendió y también dijo que este sistema, un sistema de transformar a todo el mundo como fijo, no podría ser. Por eso puso una serie de requisitos. Y eso es lo que se tiene que explicar. Oiga, ¿usted cómo tiene sus trabajadores públicos en abuso? Lo primero, ¿están en abuso? Vamos a verlo. Vamos a analizar caso por caso. No tengo 40 a ver qué me haces. No, caso por caso. Entonces, estas personas que están en abuso, ¿cuál es la consecuencia jurídica de este abuso? Y eso es lo que vamos a buscar. Lo que dice Beatriz, a fijeza, es un término que cuesta decirlo. Porque entonces te dicen, bueno, sí que quiere funcionario de carrera. No, lo que quiero es que la consecuencia de haber abusado de esta persona es que lo tendrá usted aquí hasta que se jubile o hasta que esta persona decida él marcharse, pedir la baja, pero usted no lo podrá echar a la calle. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Yo creo que esto es lo que se tiene que explicar a la administración pública. Hay varias preguntas que se repiten. También preguntan si podemos dar acceso a la gente que está esperando en la sala y tal, pero dadas las circunstancias y lo que ha pasado, vamos a terminar la conferencia presentación con los que estamos y quien quiera verlo, pues ya os daremos acceso al vídeo. ¿No se me oye? Ahora sí. Ahora sí. Preguntan, mi conexión a internet es inestable. Ha habido un momento que sí.
Bueno, que sí, No, eso el está, listado he hablado de las interrupciones y ya. Yo sí que Nada, estoy simplemente que nos preguntaban si podemos entrar a la gente que está esperando en la sala y dadas las circunstancias que se han dado anteriormente con el ataque hacker, pues vamos a terminar la conferencia, la presentación con los que estáis hoy aquí y luego ya os daremos acceso para quien lo quiera ver. Hay muchas preguntas que se repiten. Preguntan si hemos iniciado negociación con la Comunidad de Madrid. ¿Qué pensamos? ¿No se oye nada? ¿No se me oye? Entra y sale, ¿Hola? fluctúa. Pues será mi conexión o será un hacker. Ya. Sí. Más preguntas. Hay muchas preguntas que se repiten. ¿Alguna pregunta un poco más diferente? Bueno, Preguntaban que si para las demandas ya interpuestas hay que agotar la vía y comenzar una nueva demanda patrimonial. sí, claro. O sea, es que la demanda por responsabilidad patrimonial, en este caso por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, se tiene que dar ese caso, que no hayan querido aplicar la directiva comunitaria y que no hayan querido aplicar la jurisprudencia comunitaria y que además sean situaciones claras de abuso y que no se haya dado la sanción adecuada conforme lo que establece la jurisprudencia. Entonces, en ese caso, cuando hay una situación clara de abuso y una sentencia que no es nada acorde con la directiva ni con la jurisprudencia comunitaria, entonces en ese caso ya podemos iniciar las mismas acciones que hemos empezado con los jueces. Lo que no se puede es ir directamente a una responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la Administración de Justicia sin darle la posibilidad a la Administración de Justicia que se pronuncie sobre si existe abuso, si no existe, o si aplica la directiva y la jurisprudencia comunitaria o si no lo hace. Entonces, primero hay que agotar esas vías y luego posteriormente se hable la de la responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Bien, no sé si queréis responder a alguna pregunta más que os parezca interesante y que no hayamos repetido ya, porque sí que hay muchas repetidas. Hay aquí una que dice, la próxima sentencia del TJUE de las prejudiciales del TSJ de Madrid sobre laborales puede ayudar cara al futuro. Pues mirad, yo sinceramente creo que puede ayudar y mucho. Además os voy a contar una experiencia personal que tuve, bueno, pues hace 2 semanas en los juzgados de lo social. Me tocó un juez que yo creo que un juez progresista, joven, con ganas de trabajar, y me dijo que quería hablar con nosotras, bueno, con las letradas, antes de celebrar el juicio. Entonces, bueno, pues nos puso de manifiesto que él prefería suspender el procedimiento hasta que se resolviesen las cuestiones prejudiciales planteadas por el TSJ de lo Social de Madrid, porque las cuestiones prejudiciales que se elevaron y que han sido contestadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obedecían a, bueno, pues a personal, en este caso el estatutario, y estaban resueltas por juzgados de lo contencioso administrativo. Evidentemente, la directiva se aplica tanto a personal laboral como a personal funcionario y la jurisprudencia lo mismo. Pero sí que es cierto que los jueces, por ejemplo, de lo laboral se sienten muchísimo más cómodos aplicando pues, una sentencia en la que intervenga o el acusado sea un trabajador laboral que un funcionario interino. Entonces, las cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala Tercera del TSJ de Madrid, yo las veo muy parecidas a las que en su caso elevó la juzgadora de lo contencioso administrativo 8 y 14 de lo contencioso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las veo en la misma terminología y en la misma línea. Lo que sucede que en este caso es para laborales en vez de para personal estatutario. Con lo cual sí que me parece relevante que se resuelva esa cuestión prejudicial, sobre todo para el personal laboral, porque para el personal interino y estatutario yo creo que ya está claro y la sentencia de Europa es clarísima, pero sí que vendría muy bien, sobre todo para el personal laboral, que se resolviese esas cuestiones prejudiciales, porque ya os digo que los propios jueces de lo laboral se van a sentir más apoyados, más cómodos resolviendo conforme a eso. Y bueno, me remito a lo que os he expuesto, que la semana pasada se suspendió una vista de lo social de Madrid a la espera de esas cuestiones prejudiciales.
con lo cual sí que me parece importante. La última pregunta, y que esto es también un poco más diferente, dice: buenas tardes, Rich. Esta próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque sea del ámbito laboral, también nos afectará. Perdón, esta sí, no, me refería a la anterior. ¿Creéis, de Mauro, creéis que hay, porque esta la acabamos de resolver, creéis que hay voluntad política? Parece que sería mucho mejor la solución legislada que esperar a judicializar toda la problemática. Uf, menuda pregunta. El legislador como ente está esperando a ver qué pasa con... O sea, es un movimiento, son movimientos de ajedrez que Aidé sabe más que yo cómo se mueven las fichas de ajedrez. Yo solo sé cómo se mueven, pero son tácticas que están... ¿Qué está esperando el legislador? ¿Qué resuelven los juzgados? ¿Qué resuelven los tribunales? Si los tribunales nos estuvieran dando la razón, enseguida hubieran legislado. Pero como los tribunales no nos están dando la razón en el volumen que esperábamos, las están viendo venir. Pero Es decir, también, déjame que te corte, aquí hay un peligro, Fruitos. Realmente esperar a que se legisle es peligroso, porque sin no duda. sabemos en qué sentido se va a hacer y si eso nos va a perjudicar las situaciones que podemos tener ahora consolidadas en este sentido. Bueno, ya hemos visto una experiencia, la de esta semana en el Senado, ¿vale? Ya la hemos vivido. Es decir, cómo va al Senado de una forma y se negocia allí y sale de otra. Por lo tanto, esperar que la solución sea legislativa y que esta solución legislativa sea buena, tiene mucho riesgo. La gente tiene que entender que esto tiene un riesgo muy elevado. Por lo tanto, la acción y la presión de las acciones y sobre todo la presión de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y si pudiese ser de salas del TSJ y ya del Supremo ya no pido más, esa sería entonces sí, entonces el legislador se pondría a legislar. Porque entonces vería, por ejemplo, el daño patrimonial que esto le ocasiona. De momento no lo ve, si os fijáis. En cualquier caso, el que demanda antes tiene una vía abierta y en el caso que sea favorable la legislación, pues ya iremos a lo que sea más favorable. Por supuesto. Había gente... Lo que se trata es no perder la posibilidad. Claro. Había gente que me llama, y usted, es que dentro de un mes hacen las OPEs, ¿qué hago? Oiga, presento una reclamación previa. Presento usted una reclamación previa, ya está. Es que yo no sé, oiga, pero ¿a qué está esperando? ¿A que le digan coja la cajita de cartón y le diga váyase? Sí, que luego puede accionar y tal, pero ¿qué está esperando? Es que, claro, ¿qué me dirán? Es que yo creo que pecamos todos de una cierta docilidad. Yo creo que pecamos todo el colectivo, es un colectivo muy maltratado, muy temeroso y tiene un síndrome de Estocolmo importante, ¿eh? Yo creo que tiene un síndrome, porque hay gente que al final le digo, oiga, mire, la decisión la tiene que tomar usted. Yo no le puedo decir si tiene que demandar o no, lo siento. Y además, yo hasta ayer no ponía demandas. Por lo tanto, yo no sé qué decirle, vaya usted con quien quiera, y eso es un problema que tiene el colectivo, evidentemente, ¿eh? Hay gente muy luchadora, gente muy válida, gente con mucha caña, pero la gente es muy dócil. Yo creo que demasiado dócil. Se hizo una muy buena manifestación en Madrid. La primera manifestación fue impresionante, pero cuesta, la verdad. Bien, hasta aquí no sé si queréis contestar alguna cosa más en particular, pero como moderadora de este acto, creo que ya deberíamos ir cerrando. Y pues Nada, yo agradecer una vez más la presencia de todos. Además es que es una pena porque justamente cuando nos han reventado ya estábamos en el máximo, pero bueno, pues nos hemos quedado los que estamos, que hemos estado al final muy a gusto, que el vídeo se pasará a todos, que yo os transmito que si nosotros llevamos trabajando pues desde hace más de 10 años en esto, pues y todavía seguimos ilusionados y no decaemos y sabemos que al final
o intentaremos al final que lo vamos a conseguir, o esa es nuestra perspectiva, pues es que no queremos que la gente se desanime, porque sí que es verdad que se nota cierto desánimo últimamente. Y bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil, tampoco pensábamos que íbamos a tener tantas piedras en el camino, pero al final lo que sí tenemos, yo creo que a nuestro lado es la razón y el derecho. Y yo creo que al final con eso pues terminaremos culminando el proyecto que en su día empezamos y sobre todo gracias por todos aquellos que nos habéis ido acompañando a lo largo de este camino. Y que, bueno, pues animaros, que no decaigáis, porque si hoy además están aquí mis compañeros, Aide y Fruitos, que son pioneros en la lucha desde hace 10 años y ellos mismos siguen creyendo y continúan con ella, pues yo creo que son un ejemplo claro de resiliencia y de permanecer luchando. Y al final las cosas se ganan pues por eso, cuando no salen de forma fácil, pues se terminan ganando por mantenerte ahí, por continuar en la lucha. Hombre, siempre que el derecho te acompañe, que en este caso es así porque todos tenemos en la mano la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si Europa hubiese dicho, oiga, mire, que es que esto no es abuso y esto no se sanciona, pues posiblemente ninguno estaríamos hoy aquí. Estamos aquí porque el derecho sí no nos acompaña. Lo que no nos acompaña en muchos casos son los jueces y las administraciones. Pero yo creo que eso con trabajo, ilusión y persistencia y resiliencia, pues lo terminaremos dando la vuelta. Estoy convencida. Y bueno, y además con unos compañeros como los que en esta tarde están conmigo, vamos, seguro, ¿vale? Es genial reencontrarnos y seguir, ¿no?, esta lucha, porque realmente, de hecho, es la lucha de nuestra vida y por eso la queremos abrir a todo el mundo y que ayudaros con nuestro expertise para lo que decía no antes, a seguir adelante, dado que se están dando estas circunstancias que creemos que son favorables, pese a haya muchas sentencias ahora mismo en contra, pero que pensamos que finalmente vamos a ganar, porque como decía Beatriz, tenemos la razón y el derecho de nuestra parte. Fruitos, si quieres decir algo. Sí, la última ya. Me habéis hecho volver, bueno, de hecho me ha hecho volver el comportamiento, no, o sea, la verdad es que yo estaba muy esperanzado con las cuestiones prejudiciales de al final que se dictó la sentencia en San José. Estaba tan ilusionado que luego me vino un bajón impresionante de decir, ¿cómo es posible que no tenga repercusión? Si es el hito, o sea, donde teníamos que llegar y no está pasando nada. Y eso nos hizo con Aide, aparte de nuestras acciones, que es que nuestras acciones van independientes. ¿Cómo es posible que esto nos esté pasando? Entonces, estando hablando con Beatriz, con quien estábamos en contacto para las acciones de los jueces sustitutos y volver a dar caña, pues es que no puede ser, el colectivo no puede estar de esta forma, no. Le dije a Aide que no querría volver a hacer de abogado, se sufre mucho haciendo de abogado, y más que de juez, más que de juez. Porque la verdad, cuando uno no sabe perder como yo, pues tiene problemas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que darles caña y tenemos que conseguirlo todo, ir por todas las vías que sean posibles. Todas, sin descartar ninguna. No hace falta ser muy tozudo, ni ponerse solo con una visión monolítica que ya estudiamos en 2013, sino que estamos en el 2020, han pasado muchas cosas, vamos a dar más caña y vamos a por ellos, en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Pues venga, mucho ánimo y mucha suerte, ya sabéis, mucho ánimo a todos. Muchas gracias a todo el mundo por haber asistido. Os colgaremos el vídeo en diferentes plataformas y os pasaremos el link para que lo podáis visionar y volver a ver y preguntar más cosas cuando queráis. Estamos a vuestra disposición. Os vuelvo a poner en el chat nuestro email. Así, había gente que decía, no tenéis la web, es que estamos en ello. Estamos en ello. Y la web os la he antes. Nos hemos casado por penalti, ha ido la cosa muy rápida. Teníamos urgencia.
Bueno, es verdad que es que casi no hemos dicho ni nuestro nombre, somos No. Origin Lex, ¿vale? O sea, porque nos presentamos como Aide, Fritos y Beatriz, que bueno, que nos conocéis ya todos, pero realmente somos ya Origin Lex, ¿vale? La página web y los correos están al principio del chat y bueno, pues Los acabo de ahí repetir. os estamos. Pues venga, en el chat ya lo hemos puesto. Pues venga, muchos ánimos a todos, mucha suerte y estamos a por todas. Hasta la Perfecto. próxima. Adiós. Hasta luego.